Vamos a ir comenzando para no perjudicar a aquellos puntuales. Muy En bien. primer lugar, a todos, pues muchísimas gracias por asistir. Sabemos de buena mano que es un momento muy difícil y más pues ahora en verano, por la tarde y con todo lo que hay que hacer y todo el cierre y absolutamente todo, pues es muy de valorar que estéis hoy aquí y intentaremos, tanto María José como yo, hacer que este ratito pues merezca la pena y que os aporte pues un poquito de valor y de ideas a vuestros despachos. Os voy a explicar un poco, antes de empezar, un poco cómo va a ser la dinámica de este webinar. Lo que queremos hacer es, en primer lugar, yo voy a hablar y voy a hacer una pequeña contextualización de por qué estamos aquí, de un poco una visión general para ver el motivo que nos ha llevado a organizar este webinar, pero luego lo que queremos hacer es que sea muy conversacional. Lo estábamos hablando María José y yo antes. Eh, lo que queremos es una charla distendida. María José conoce perfectamente la realidad de todos los despachos y yo me voy a poner un poco en esa posición de asesor curioso con muchas dudas que en mi trabajo muchas veces me toca hablar con vosotros y me las transmitís, pues voy a intentar transmitírselas también a ella. Entonces, ¿de qué vamos a hablar durante la sesión? Ya que hemos dicho un poco cómo va a ser la dinámica, pues ¿de qué vamos a hablar durante esta sesión? Hemos escuchado cientos, miles de veces que el sector de las asesorías, bueno, el sector pyme empresarial español en general va a sufrir o está sufriendo ya una profunda transformación, una transformación que han querido llamar una transformación digital y está sobre todo impulsada por dos factores principales. El primero de ellos es la digitalización de la agencia tributaria. O sea, la agencia tributaria incorpora tecnología y nosotros, sin incorporar también tecnología, no vamos a saber dar respuesta a sus nuevas peticiones. Y por otro lado, el otro factor que impulsa esta digitalización es el nuevo tipo de empresa, el nuevo tipo de cliente, pues también cada vez más digitalizado, más acostumbrado a la inmediatez, más acostumbrado a tener pues los resultados de su negocio al día. Y esto nos lleva un poco a nosotros como asesores a cada vez trabajar más rápido, a tener que resolver más cosas en menos tiempo. Esto al final consume todo el tiempo que tenemos nosotros en la asesoría y nos impide pues dar un servicio de calidad, un servicio de valor, lo que dinamita la rentabilidad de nuestro despacho. Entonces, ese es el contexto en el que muy rápido, y he hecho un recorrido muy rápido, ese es el contexto al que nos trae hoy aquí para hablar con María José, eh, para resolver, pues eso, las dudas de cómo puedo yo salir de este pequeño bucle de esta pequeña baja rentabilidad, porque al final es la pescadilla que se muerde la cola un poco. Entonces, yo me presento, que no me he presentado y he empezado así muy directamente, pero muchos de vosotros ya me conocéis, yo soy Álvaro García, yo trabajo en Amfix, pero como muchos de vosotros, o como imagino que la auténtica mayoría de vosotros, yo también soy asesor. Entonces, mi labor un poco es entender las necesidades que tenéis vosotros dentro del despacho y tratar de hacer una herramienta adecuada para vuestras necesidades. Entonces, eso me lleva a hablar mucho con vosotros, a tratar de investigar el mercado, ya no solo la realidad de cada casa, sino la realidad del sector en general. Y me acompaña, y estoy súper encantado de que me acompañe ella, porque es una auténtica experta, sobre todo porque lleva muchos años trabajando con asesorías, metiéndose en despachos profesionales y viendo con sus propios ojos, pues, cuál es la casuística de cada despacho, qué es lo que realmente pasa, qué es lo que realmente os preocupa. Entonces, es un auténtico gusto contar con ella porque además ella es experta en rentabilidad, es la cofundadora de Profitur, que es una herramienta para medir la rentabilidad del despacho. Y bueno, un poco el contexto también que nos ha traído hoy aquí es que hemos creado Amfix Total, que es un poco mezcla la eficiencia dentro de la asesoría gracias a la automatización y al servicio de valor de Amfix, junto con la inteligencia de negocio y todos los datos y la medida de resultados dentro del despacho que nos aporta Profitur. Entonces, con todo esto, y ya yo me voy a pasar a un segundo plano, con todo esto voy a dejar rienda suelta a María José, le voy a ir interrumpiendo si se me ocurre alguna de las preguntas que me soléis hacer, me voy a poner, como he dicho, en esa posición de asesor curioso y esperamos realmente que esta sesión sea un poco diferente,
O sea, decía antes Marijos, y seguro que él lo va a decir ahora, que lo que queremos es mostraros la realidad y hablar de una charla distendida de las preguntas o las dudas reales. No queremos hacer un pregón, ni mucho menos, sino tratar de escucharos y entenderos. Entonces, todo tuyo, te doy la rienda después de mi speech de 5 minutos o de 6 minutos sin parar, pero ya te dejo. Nada, perfecto. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Bueno, me uno al agradecimiento de Álvaro porque sois unos valientes que un día como hoy, ya terminando el mes, exhaustos de todo el trabajo del trimestre, del impuesto de sociedades, del depósito de cuentas, y que estéis aquí pues escuchando esto, pues dice mucho de vosotros y de vuestra inquietud sobre realmente cómo se puede mejorar dentro del sector, ¿no? Y me uno también a esa intención y espero que sea una realidad, que esto no se convierta en una webinar más de un fabricante que nos cuenta o que os contamos las maravillosas ventajas de su software pensado exclusivamente para vender el fabricante, sino que realmente entendáis que lo que dice Álvaro lo decimos de verdad. Lo que decimos de verdad es que nos preocupa lo que os pasa y que nos preocupa la mejora de cada uno de vosotros y del sector en general, porque solo si os va bien a vosotros nos irá bien a nosotros. Con lo cual, pues eso es un punto súper importante. Entonces, lo que queremos o lo que nos gustaría o a lo que aspiramos en esta charla es a que realmente os sintáis, primero sintáis que os contamos cosas que os son sintónicas, que os son familiares, que realmente pensáis que son verdad para vosotros y que os sintáis libres de preguntar lo que os parezca, no importa lo que preguntéis, no importa que nos pongáis en un aprieto, que estamos dispuestos incluso a decir no sabemos o dejarnos que lo miremos, ¿no? Fijaros, voy a empezar, porque bueno, yo no creo en las casualidades, pero creo que sí que es verdad que normalmente las cosas, hay un aforismo que dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y yo siempre he pensado que esto es así. Y precisamente unos minutos antes de empezar esta charla, hemos publicado hoy en LinkedIn un artículo del Confidencial que se titula algo así como El despacho o empresa rentable que nos merecemos. Me gustaría empezar por ahí. Porque esto no va de seguir sufriendo interminablemente una vida que es una sucesión de trimestres para todos vosotros, de ver cómo salimos sin morir en el intento de toda esta situación un mes tras otro y agravado, y eso es obvio, pues con todo lo que está pasando desde que empezó la pandemia, ¿no? Sino que nos merecemos tener una empresa que sea escalable, que pueda crecer, donde nosotros como gerentes o como responsables o como mandos intermedios tengamos un plan de futuro, una ilusión, no solamente algo que nos complica la cabeza, ¿no? Yo hablo, como dice Álvaro, y le agradezco de la presentación, aunque es una gran responsabilidad esto, eres una experta y conoces tal, pero hablo con muchos despachos y uno de los síntomas más acuciantes que se ven en los últimos tiempos es un cierto cansancio y quizá una cierta frustración, ¿no? Por decir, bueno, llevo toda la vida, llevo un montón de años con este negocio y esto no acaba de darme esa tranquilidad, esa, digamos, ilusión, ese me levanto y puedo hacer estas cosas nuevas, ¿no? Entonces, un poco esa, como digo, la intención, sentiros libres. Hemos preparado una pequeña presentación simplemente para que sirva de contexto, por no tal, pero insisto, podéis interrumpir cuando os parezca oportuno. Yo voy a... Te iba a interrumpir por primera vez. A contexto de lo que decías, el otro día hablando con una asesora me decía, es que no tengo tiempo ni para quejarme. Eso es. Me decía, esta es la sensación de, al final de que el tiempo está absolutamente consumido por todo y que entendemos perfectamente el agotamiento y deseamos de verdad que si podéis coger vacaciones en verano, que las Eso es. aprovechéis, Claro, porque este año es merecido. mirad, al final, una de las conclusiones a las que llegamos, bueno, voy a compartir la pantalla, vamos Sí, hablando sobre números y sobre cosas, pero también sobre ideas. ¿Se ve, Álvaro, la pantalla? Sí, sí, perfecto. Pues sale. sí, sí. Eso es, perfecto. Mirad, esto lo conocéis más que de sobra. Más o menos hay como 70.000 despachos en toda España y aproximadamente un 83% son de menos de 2 empleados. Y el 94%, es decir, casi todos, son de menos de 5 empleados. ¿Esto qué es lo que nos dice? Pues que estamos en un sector que está muy atomizado,
que es un sector con, digamos, con estructuras pequeñas, y al igual que les pasa a las pymes, el crecimiento, la capacidad de inversión, la capacidad de incluso de captar talento, de buscar inversiones, etcétera, es mucho más reducida que si tenemos una empresa que es igual que sea una pyme o una asesoría, porque al final es una empresa que tenga 100, 200 o 400 empleados. Todo se dificulta. Y esto es una obviedad, ¿vale? Fijaros que además esto es así, es decir, la mayoría, como digo, 35.000 más, casi 40.000 no tienen asalariados, son profesionales autónomos, o sois profesionales autónomos. Aproximadamente unas 30.000 entre 1 y 5 y así. Y solamente 319 en toda España tienen más de 20 empleados, solo 319. Porque realmente es muy difícil crear una asesoría y hacer que crezca. Es muy difícil y sobre todo tal y como la tenemos acostumbrada a crecer, a funcionar, porque veréis ahora cuando veamos los números que básicamente todo el funcionamiento de una asesoría se mueve en base a las personas que trabajan en ella. Y claro, crecer algo en base a estructura de plantilla es sumamente complicado. Y por eso la importancia de la tecnología. La importancia de la tecnología no viene solo porque estemos en un momento de transformación digital, que estamos todos un poco cansados de ir de la transformación digital, ni siquiera por el teletrabajo, que también, ni siquiera por la pandemia, que también, por el impulso de la agencia tributaria, que también, como ha dicho Álvaro, porque hay otros jugadores que están entrando en el mercado, como son, por ejemplo, las entidades bancarias, que están llegando a acuerdos con proveedores de servicios legales para ofrecer a sus clientes esos servicios, clientes, empresas, pymes, micropymes, autónomos, servicios de asesoramiento legal. ¿Por qué creéis que ofrecen esto? Básicamente porque el negocio está en los clientes. El negocio de los bancos no está en los despachos, está en los clientes de los despachos. Los que ellos quieren llegar es que si cada despacho, como veis aquí, tiene un número de clientes determinado, quieren llegar a través de a estos 350. Entonces, no les importa bajar los precios de esos servicios legales porque ese no es su negocio. Por eso tenemos tanta competencia a veces en jugadores que decimos, ¿por qué entran en este sector? ¿Por qué bajan los precios? ¿Por qué este intrusismo? Pues básicamente por esto. Y esto que cada vez se va a agudizar más. Cada vez hay fondos de inversión europeos que están comprando despachos para llegar aquí a los clientes. Fijaros, esto es una verdad, digamos, irrefutable. Es una verdad infalible y es que se ha demostrado a nivel de España, pero a nivel europeo, ya ves que la encuesta es una encuesta que no es, que está en inglés, o sea que es una encuesta europea, y es que para la mayoría de las empresas, pymes, micropymes, como digo, autónomos, el influenciador más grande en sus procesos de decisión no es su gestor bancario, ni siquiera su esposa o su marido, ni siquiera su socio, es el despacho, es su asesor. Y decía, fijaros que decía el príncipe de Gales, no es que este señor, no sé lo que conoce los despachos, no, pero me parece muy relevante que dijo en un momento determinado que los despachos pueden salvar el mundo. Parece una frase así muy grandilocuente, pero es que en realidad las empresas, si esto es cierto, están muy determinadas por las decisiones que tomen los despachos, digamos, por cómo les pueden ayudar. Y con todo esto que tenemos aquí, con esa posibilidad, con este nivel de oportunidad que es tremendo, la realidad, sin embargo, es la que hemos contado al principio. Te Fijaros. interrumpo Sí, la sí, primera pregunta que me viene. O sea, sí. realmente es una realidad que los despachos pueden influir o pueden asesorar realmente a las pymes y darle ese conocimiento profesional que tienen, pero ¿estamos realmente dando ese conocimiento? No. No es una respuesta siempre el no y el sí, cualquier blanco y negro es una respuesta incorrecta, ¿no? Porque siempre hay matices de grises, ¿no? Pero básicamente, digamos, esta carga de trabajo que cada vez se incrementa más, porque no hace falta que lo diga yo, lo sabéis más que de sobra, los ERTES, los ceses de autónomos, las subvenciones, ahora que la empresa, ahora que resulta que tiene que hacer frente a esto, ahora que no tiene dinero, ahora que me pide un balance, ahora que no sé qué, todo eso nos consume la mayor parte del tiempo. Fijaros,
Nosotros, además de ser los creadores de Profiture, hemos creado una empresa, digo nosotros porque mi socio, por ejemplo, Ángel Zubate, pues es parte imprescindible, ¿no?, de todo este entramado. Llevamos aproximadamente unos 3 años haciendo una especie de auditoría y diagnóstico de cada uno de los despachos, ¿no? Pues una de las conclusiones es que el tiempo medio que se dedica al asesoramiento en los despachos es el 20% y el 80% se dedica a la tramitación, es decir, a entrar facturas, a conciliar bancos, a hacer impuestos, a hacer sociedades, a hacer nóminas, no a asesorar al cliente. Y además es asesoramiento reactivo, no proactivo. ¿Y esto qué significa? Pues que le respondemos al cliente cuando nos pregunta. De que si el cliente nos llama y nos dice, oye, voy a contratar a un empleado, ¿qué tipo de contrato le hago? Se lo explicamos. Pero nosotros no nos miramos su balance y le decimos al cliente, ojo, que va a pasar esto, porque no podemos, no tenemos tiempo. O sea, hay clientes que cuando hablas con ellos, más que el gerente, pero sí digamos, los empleados que te dicen frases tan llamativas como es que el cliente me hace perder el tiempo porque me llama mucho. Fijaros que es algo que llama poderosamente la atención porque dices, bueno, precisamente es lo que uno quiere siempre, que su cliente le llame, ¿no? Para estar cerca del cliente, ¿no? Y esto tiene que ver con esto que vemos también en pantalla, ¿no? Fijaros los retos que tiene el despacho. Primero el tamaño, que ya lo hemos visto, ¿eh? Después, solo el 11% tiene un departamento comercial. Da igual el tamaño, ¿eh? Desde 1 a N comerciales. Y básicamente son los de más de 20 empleados. Y solo el 16% en el sector invierte en marketing. Sé que muchos vais a pensar, porque yo también lo he pensado en ocasiones, es que el marketing, es que Google, es que los AdWords, es que... Bueno, estamos aquí con un experto en marketing, pero es verdad que los profanos pensamos esto, ¿no? Pero el marketing, al final, sea el modo de marketing que queramos, es nuestro habilitador para la venta. O sea, el marketing no es nada. El marketing es una vía de conseguir clientes. Y si somos una empresa, lo que queremos es clientes, porque las empresas básicamente se constituyen para ofrecer productos o servicios a clientes y ganar dinero en esa transacción, ¿no? Siendo, digamos, socialmente responsables para ser lo más correctos posibles, ¿no? No hay foco en la venta. El resto del porcentaje que ves aquí se basa básicamente en la referenciación. Cuando tú hablas con casi cualquier despacho, ¿cómo te entran los clientes nuevos? Porque me referencian otros. Pero fijaros que eso tiene dos cuestiones muy claras. La primera, ¿quién controla eso? Si yo dependo de las referenciaciones de terceros, yo no controlo la venta, la controla el tercero. Pero segundo, si somos sinceros y honestos, ¿cuántas veces nos referencian? ¿Una al mes? ¿2 al mes? ¿3 al mes? No nos referencian más. Con lo cual, el nivel, digamos, de crecimiento que tenemos es muy limitado. Fundamental, el trabajo manual y basado en las personas. Fijaros que los costes de personal que ahora profundizaremos casi llegan al 70%. Al 70%. Los costes de personal significa que nos queda un 30%. Pero ahora empezar a restar, ¿eh? Porque muchos de vosotros tenéis un alquiler, tenéis unos costes de infraestructura, tenéis la tecnología. O sea, todos los gastos generales del despacho hay que sumarlos a este casi 70%. ¿Cuál puede ser la rentabilidad entonces del despacho? De ahí ese inicio que he empezado cuando he dicho que este artículo, que al que le interese, pues encantada de pasarle la referencia, es la empresa rentable que nos merecemos. O sea, no podemos ser rentables si no cambiamos este orden de cosas. Y sobre luego... todo, María José, perdona, todo lo que has dicho, y siendo también de la parte de marketing, al final todo, como yo lo veo, está muy relacionado los 3 puntos de abajo. Y es que al final, si yo tengo poca diferenciación, si yo no doy un servicio diferente de nadie, lo que voy a hacer es tratar de retener a mis clientes a base de un precio, o sea, de una guerra de precios. Entonces, si ni busco nuevos clientes y es muy difícil comunicar un tipo de servicio si mi servicio es igual que el de todos, porque al final, si yo tengo un servicio diferenciador, hacer marketing y focalizarte en la venta es bastante más sencillo, ¿no? Claro. Porque es mucho más sencillo de comunicar mis diferencias para atraer nuevos clientes. Entonces, los 3 puntos yo los veo bastante relacionados.
Claro, es que es lo que tú dices, Álvaro. Mira, 9 de cada 10 despachos ofrecen los mismos servicios. Basta ir a la página web de los despachos. Mm. Servicios, nómina, contabilidad, fiscal, laboral, mercantil, y todos son iguales. ¿Qué nos diferencia? La cercanía, el trato, o sea, esa diferenciación no es tal cuando todo el mundo ofrece la misma. Entonces, claro, volvemos otra vez a este círculo, digamos, perverso, que es, si no tengo tiempo para hacer esto, que es lo que hace todo el mundo, ¿cómo voy a ofrecer otras cosas? Si es que no tengo tiempo ni para pensar qué cosas son. Pero lo cierto es que sí, de nuevo, claro, me dedico a esto y como tú bien dices, si esto es una ley del marketing, yo no soy una experta en marketing, pero es una ley del marketing. Si ofrecemos lo mismo, solo nos podemos diferenciar por el precio. Mm. Si los precios ya se han visto muy afectados por todo lo que hemos estado hablando, básicamente desde el 2010 aproximadamente, poquito después de la crisis, que es cuando ya se empezó a notar, esto ha sido una constante, con excepciones muy señaladas, pero en general, si yo ofrezco lo mismo y cada vez los precios van hacia abajo, esto no va a variar porque los costes de personal, si no introducimos tecnología, van a seguir siendo constantes, pues cada vez mi rentabilidad es menor. Hay despachos cuya rentabilidad es menor, veremos ahora la rentabilidad media, ¿eh? Pero hay despachos que tienen rentabilidades menores al 10%. Es fácil multiplicar. Si yo soy un despacho, ahora veremos los números, pero si yo soy un despacho que más o menos, si la media del sector factura unos 53.000 euros por empleado y somos 3, facturamos 150 y nos queda el 10%, pues tenemos 15.000. Pocas inversiones, poco marketing, poco tal podemos hacer con ese dinero. Básicamente, si además queremos tener algún dividendo, ¿no? Fijaros, esto es lo que hablábamos de la rentabilidad. En el sector, la rentabilidad media es el 18%. En el sector servicios, que es como mínimo al que deberíamos aspirar, ¿no? Un sector, imaginaos una consultoría de negocio, una consultora de marketing, que básicamente funciona en base a personas que están en empresas para ver cómo funcionan, tienen un 28% de media. Es decir, que en el sector estamos bastante por debajo, un 35% más o menos por debajo de la media del sector servicios. De media, eso significa que hay gente que tiene un 25 y hay gente que tiene un 3. Fijaros, más datos, como decíamos, 88% contable fiscal, más contable fiscal que laboral, porque un 67% de los ingresos de todos los despachos vienen de la parte contable fiscal. Normalmente la laboral, excepto en asesorías muy de nicho, suele ser un complemento o suele ser casi una obligación, es decir, pues ya que mi cliente me pide estos servicios, pues le tengo que dar todo, pero insistimos, la diferenciación es cero. Los gastos de personal y de marketing que ya hemos hablado. Los ingresos por cliente. Y aquí ya empezamos a entrar en harina, ¿no? Los ingresos por cliente. Fijaros, la media en el sector es que un cliente nos paga al año 3.485 euros. Y lo dejo ahí para que cada uno... El modelo más habitual, o sea, es el de cuotas. Sí. Y no es el más rentable. Bueno, no tiene por qué no serlo, Álvaro. O sea, a ver, la gran ventaja del modelo de cuotas es que es un modelo recurrente y previsible. Sí. Si yo, o sea, ha habido una cierta tendencia en la que yo no estoy de acuerdo o que a mí no me parece la más idónea, que es la facturación por horas. O sea, este modelo se ha abandonado en Europa prácticamente, excepto quizá en el sector puramente legal, porque de nuevo es un modelo que está atado directamente a la estructura de personal. Si yo cobro la hora de 60 euros y a mí me cuesta 30, gano 30, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero siempre tengo los 30. Sí. La ventaja del modelo de cuotas, primero, no depende de proyectos puntuales. Es decir, que no tengo, ya sé a principio de año si tengo más o menos un histórico y tengo una herramienta que me permite saber cómo tengo distribuidas las cuotas con mis clientes, yo ya sé prácticamente lo que voy a facturar en el año, porque calculo las bajas medias que tengo de años anteriores y ya sé. Este es un modelo igual que el de un servicio de software por suscripción. Por eso todas las empresas de software, por ejemplo, se han ido al modelo de suscripción frente al modelo de facturación por licencias, porque asegura una cuota recurrente mensual.
El problema de las cuotas en el sector es que, primero, este ingreso medio que vemos aquí, que no está mal, es que Nos, fijaros nos de dónde... piden que lo repitas. El ingreso medio, que nos ha hecho la pregunta, es el círculo grande, ¿no? 3.400. 3.485, media. Pero claro, esto se ve muy afectado primero por este número de aquí, que son las empresas de 250.000 euros, que son los Price, los Deloitte, los que ya conocéis, ¿no? Las Big Four, etcétera. Pero si nos vamos al... Fijaros que una asesoría de 2 a 9, por ejemplo, que puede ser muchas de los que estéis aquí, o incluso de 10 a 19, fijaros que por cada cliente tiene 2.696 euros al año. Al año. Mirad, quiero enseñaros esto, aunque me pase un poquito de la presentación, a ver si lo encuentro. Que no sé si lo he puesto, pero bueno, si no os lo digo en memoria, y si en Reino Unido se multiplica por 146 esta cuota en el sector de los despachos también, no en otro sector. La ventaja del modelo de cuotas que preguntabas, Álvaro, es que el cliente sabe lo que va a pagar y tú no tienes que justificarle, entre comillas, las horas al cliente. Lo que sí que tienes que saber tú es lo que te cuesta esa cuota. ¿Y cuál es la gran trampa de la cuota internamente? Que vamos al todo incluido. Es decir, el cliente nos paga 150 euros y ahí va todo. Y mañana abre otra sociedad y se lo hacemos. Y mañana hay que hacerle un requerimiento porque no sé qué y se lo hacemos. Y mañana nos pide que le hagamos una carta porque resulta que la señora de la limpieza de la vecina del quinto la van a despedir. Pues se lo hacemos. Y este es el gran problema. Eso, por ahí va un poco mi pregunta, porque muchas veces Claro, el modelo de cuotas se entiende un poco como una barra libre, como pero que a mi cliente ya, y eso es un poco también error nuestro por no sacar el valor o por no valorar cada servicio y porque muchas veces no sabemos lo que nos cuesta dar ese servicio, porque si no, viene un es, poquito antes, Álvaro, si me lo permites. sí, Viene un poquito antes el problema. El problema es que cuando negociamos con el cliente, que negociamos poco, porque básicamente, ¿cómo calculamos la cuota del cliente? Decimos, imaginaos que viene un cliente nuevo. Si podemos echarle un vistazo a ver lo que pagaba en la anterior asesoría, ya nos hacemos una idea. Y si es una empresa nueva o de reciente creación, vemos más o menos lo que le estamos cobrando a una empresa de similares características que ya tenemos en nuestra cartera y le cobramos más o menos lo mismo. Esa es una manera. Otra muy frecuente es según el número de asientos, que, que es un ítem que hay que ir descartando cada vez más, porque a mí, dependiendo de cómo me relacione con el cliente a nivel tecnología, y de nuevo la tecnología, si yo, por ejemplo, trabajo con Anfix y trabajo a tiempo real con el cliente, a mí me da igual que el cliente tenga 1.000 asientos que tenga 10.000, porque eso lo hace el cliente. Y me vais a preguntar, no, hombre, claro, pero es que si el cliente hace la contabilidad, entonces me va a decir que le cobre menos. No, es que el cliente va a hacer sus facturas igualmente. Es que esta es de nuevo la gran trampa. El cliente va a hacer sus facturas porque él es una empresa o él es un autónomo y tiene que facturar a sus clientes a su vez. Lo hará con Word, lo hará con Excel, lo hará con su propio RP, lo hará con un abaco, me da igual, pero hacerlo lo hace. Y luego coge eso que él ha hecho y entonces lo pasa o os pasa todos los papeles o lo pasa en Excel o si le dais una aplicación de... En fin, vuelve otra vez a introducir la información y vosotros se la cogéis. ¿No será más sencillo, me pregunto yo, que compartamos la misma herramienta? Que el cliente solo trabaje una vez, que es la que ya trabaja, y nosotros no trabajemos ninguna en eso, que no aporta ningún valor. ¿Qué valor tiene, me pregunto yo, que nosotros entremos la factura de un cliente? Que ya la tiene él. Vais a decir, no es que contabilizar ya, pero es que la parte de contabilización básica no es la que aporta valor. La que aporta valor es el resto. Es decir, meter una factura lo hace un OCR ya. No necesitamos una persona. Lo que hace falta es la inteligencia de la persona para interpretar eso y para darle al cliente la información que necesita para que su negocio crezca, ¿no? Entonces, por resumir, el problema del modelo de cuotas no es el modelo de cuotas, que es un buen modelo. Es cómo calculamos la cuota. Cómo no, le decimos al cliente cuando empezamos a trabajar con él qué es lo que incluye la cuota.
¿Cuántos de nosotros cuando digamos, ya cerramos con el cliente el trabajar juntos, le damos una documentación donde se indica cuál es el alcance de nuestro servicio? ¿Qué es lo que está incluido en la cuota? Mira, te vamos a hacer esto. Y por supuesto que si necesitas otras cosas, cuenta con nosotros también, pero evidentemente te las tenemos que cobrar aparte. O es que alguno de nosotros, si alguien nos viene a pintar la casa, le decimos, de paso, ¿me puedes arreglar el grifo? Y te dice, sí, hombre, sí, claro, ya que estoy aquí, no, hombre, no, te lo cobro aparte, ¿no? Pues esto es igual y perdonadme el chascarrillo, pero es que es así. Entonces, ese es el gran problema de las cuotas, no el modelo. Yo Entonces, por lo que venías diciendo, sobre todo hace un momento, y es que hablando con los asesores me dicen muchísimo lo que acabas de decir tú antes, de decir, no, pero si es que el cliente está acostumbrado a que yo le haga todo, entonces no va a ver valor en tener una herramienta para él llevarse su propia contabilidad. Luego preguntas al cliente y el 80 y pico por ciento, tengo el estudio hecho, el 85% de los clientes llevan una doble contabilidad y luego correcto. se la descargan, se la pasan como sea al asesor y el asesor es el que la presenta. Cuando ese trabajo doble, ese trabajo que se hace el propio cliente emitiendo las facturas, como tú dices, ya sea con un Excel, con un programa básico o con un abaco, ese trabajo se lo hacen y luego os hacen trabajar a vosotros para, por separado. Cuando teniendo la misma herramienta puedes eliminar toda esa doble carga de trabajo. ¿Qué pasa? Que si vas al cliente y le dices que existe esta posibilidad, la mayoría de los clientes te dicen, ah, sí. O sea, ¿por qué? Porque el asesor muchas veces no sabemos cómo transmitirle al cliente eso, de decir, no, no es que vayas a trabajar más, es que vas a hacer lo mismo que vas a hacer ahora, pero ahora yo te lo voy a supervisar en directo. No, te vas a tener que descargarlo todo y volver a pasármelo. Pero todo lo que hemos hablado tiene relación entre sí, Álvaro, porque al final, básicamente, por lo menos lo que me transmiten a mí la mayoría de los despachos, es que si le dicen algo al cliente, existe la posibilidad de que el cliente no esté de acuerdo. Es verdad, Sí. eso es así. O sea, por mucho que nosotros pensemos una determinada cosa, habrá clientes a los que no les guste. Entonces, ese, digamos, entre comillas, si me permitís, temor que tenemos a transmitirle al cliente es pensando en la posibilidad de que ese cliente no pueda estar de acuerdo y lo perdamos o no nos contrate. Porque como no hacemos acción comercial ni marketing, no tenemos, o sea, los clientes que nos vienen son los que tenemos. No los elegimos, entre comillas, nosotros. Y ya sé que me vais a decir, sí, claro, está la cosa como para elegir a los clientes, ¿no? Pero es que, de nuevo, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, más clientes no es más rentabilidad. Más clientes es más trabajo. Más ingresos no es más dinero para cada uno, es más trabajo. Solo más ingresos. Si no conseguimos que esos ingresos sean rentables y que si por cada euro que ingresamos tenemos un retorno de un 25%, todo lo demás no deja de ser más trabajo. Por eso estamos siempre agobiados. ¿Cuántos de los que estamos en esta reunión tenemos un control real de cuánto tiempo le dedicamos a cada cliente? ¿De qué es lo que hacemos para ese cliente? Yo esta mañana hablaba con un cliente y esto es así, que todavía hoy, que es 20, no sé cuántos, 28 de julio del 2021, va todos los viernes a hacer la ruta por algunos clientes a recogerles las facturas. Esto es de hoy mismo. ¿Por qué? Porque esos clientes llevan trabajando así 20 años. Pero si lo importa, o sea, ¿qué es lo que yo necesito saber? Yo no necesito saber si este cliente me paga 5 o 5.000, porque 5 o 5.000 es una cantidad relativa. Yo lo que necesito saber es si el cliente que me paga 5.000 me cuesta 4.900, porque si me paga 5.000, que decimos, madre mía, ¿cómo voy a perder a un cliente de 5.000? Me tiro por la ventana antes de perder a un cliente de 5.000, pero vamos a saber cuánto nos cuesta. Porque si nos cuesta 4.900, bendito sea Dios, si nos dice que no quiere trabajar con nosotros porque no quiere ayudarnos o no quiere trabajar en la misma tecnología. Pues como decía mi madre, que enemigo que huye, puente de plata, que es así. Ahora, si yo tengo un cliente que me paga no 5.000, que me paga 500 y me cuesta 200, este es un cliente al que voy a hacer todo lo posible por retener, porque me deja un margen importantísimo. ¿Cuántos de nosotros sabemos responder a esas preguntas? Esa es la pregunta clave. Lo demás es todo
no sé, hablar de cosas genéricas, pero no es profundizar en el tema. Un cliente me paga, a mí me cuesta un determinado dinero, porque ¿cuánto dinero me cuesta un cliente? Y entonces hay gente que dice, no, pero es que ya a mí, la persona de contabilidad me cuesta de media 20.000 euros. Pero es que no trabaja solo esa persona para él. Es que además el asesor también le dedica horas. ¿Cuántas horas le dedica? El gerente, el asesor principal. Pues todo eso es lo que no se mide. Y ese es el verdadero problema de las cuotas. Pero en sí mismo es un modelo extraordinario. De ahí, por eso, insisto, los fabricantes, por ejemplo, de software han rotado de cobrar sus productos por una licencia perpetua que le llamaban, acuérdate Álvaro, y luego un mantenimiento, a pasar a un modelo de suscripción pago por uso. Sí, que es así. Mirar, más datos para que... Me están pidiendo antes de que pases que expliques un poco la tabla de antes, la relación que hay en el gráfico de abajo. Lo han preguntado en... ¿Cuál? O sea, no, esta tabla en la que estás, ¿cuál es la relación? Si es que de media por cliente al año, por ejemplo, los de más de Claro, de 0 a 250... 1, la media por cliente son 1.468 euros. ¿Por qué? Porque a medida que es más pequeño la asesoría, igual veis que de 2 a 9 son 2.696, de 10 a 19 son 7.483, la media de facturación por cliente. Aquí pasan varias, o sea, confluyen varios elementos a la vez. Por un lado, lo que tú comentabas, es decir, a menos servicios de valor añadido, menos facturación. Yo por un proyecto de consultoría de negocio, de staff de dirección, de consultoría de crecimiento, de reconfiguración del negocio, le puedo cobrar a un cliente X miles de euros. Por hacerle el 303, no. Claro. Dos, estas asesorías, sobre todo donde está el grueso más del sector, se ven más afectadas por todo lo que hemos comentado. Es decir, como no hay actividad comercial, tengo que coger a los clientes que me vienen, tengo que adecuar las cuotas a lo que el cliente me pide, les tengo que hacer todo para que no se me vayan. Esta es la mentalidad que adoptamos y por tanto bajan todavía más las cuotas. ¿Se entiende? Sí, imagino que sí. Vale. De todas Si formas, no, si hay más dudas que nos vayan haciendo, que eso, yo va lo... preguntando. Mirar, otra cosa que lastra, esto demuestra también cómo el crecimiento se ve lastrado a la hora de basar todo en la estructura de personas y no en la tecnología, ¿no? He puesto el ejemplo de las nóminas para salirnos de la eterna contabilidad, no de siempre. Perdona, Álvaro, pero da igual, porque en contabilidad pasa igual. Olvidaros del número de nóminas, que he puesto un número ficticio, 25, 50, 75, da igual, poner las que queráis vosotros o el número de contabilidades que queráis. Yo empecé un negocio de asesoramiento legal y estoy yo, ¿vale? Y yo tengo 8 horas al día o 12 para trabajar, ¿vale? Las que quiera. Porque soy un profesional autónomo, pues hasta que el cuerpo aguante. Y entonces voy cogiendo empresas, voy cogiendo empresas y cada vez tengo más empresas, ingreso más, soy más rentable, ¿no? Tengo el mismo coste, el mío, me vienen más empresas, eso sí, trabajo como un negro, pero bueno, pues tengo unos ingresos interesantes. Pero llega un momento en el que eso ya no se puede estirar más, no hay más tiempo, ya no podemos dar servicio a más clientes. Y nos vemos obligados a contratar a una persona. Claro, cuando contratamos a una persona no nos entran de repente otra vez ni 200 nóminas ni 50 empresas. Nos van entrando por goteo. Entonces, durante un tiempo determinado, esta persona nueva que entra baja radicalmente la rentabilidad de la asesoría. A medida que van entrando más empresas, poquito a poco vamos volviendo a incrementar otra vez para llegar a ese mismo punto y volvemos a llegar a un punto de saturación. Y entonces todo el crecimiento se produce en estos picos de sierra y todos estos momentos impactan directamente en la rentabilidad. De ahí que ocurra en la realidad que hay despachos que renuncian a tener clientes o determinados clientes porque eso les implicaría contratar a una persona. Y prefieren no arriesgar esta rentabilidad durante este proceso porque nadie les garantiza que van a entrar más clientes para no poner en riesgo lo que ya tienen. De nuevo volvemos a la tecnología. Si yo tengo tecnología
todo el crecimiento no está depositado en el crecimiento en personas. La tecnología sí que escala, las personas no. O sea, si yo contrato con Anfix, por ejemplo, el servicio de OCR, yo te pagaré por el servicio, pero tú me puedes hacer 1000 o 70.000 facturas, las que yo te pida. Pero si mañana tengo un problema y decae mi volumen y en vez de 70.000 te paso 35.000, tú me vas a cobrar por 35.000, ¿correcto? Si yo contrato a 3 personas cuando estoy en 70.000 y de repente una empresa se me da de baja, yo sigo pagando a las 3 personas aunque no tenga la empresa. ¿Se entiende? ¿Cuántas contabilidades puedes llevar más o menos sin Mira, tecnología y cuántas con tecnología? ¿Tienes algún dato así? sí, mirad, Vale. perfecto. Esto es la media que se lleva ahora mismo con una tecnología normal, y normal me refiero a un ERP convencional, ¿vale? Que queráis, que en el mercado, pues desde SAP GA3, Aplifisa, lo que queráis, ¿vale? Sería una producción óptima, ¿vale? Que no siempre se consigue, y que muchas veces está un poco por debajo, pero que básicamente sería, si llevo autónomos, pues solo autónomos, 90 clientes. Si llevo solo sociedades, 50 más o menos. Y si llevo una mezcla de ambos, pues unas 60 clientes. Esta capacidad productiva se puede duplicar con la tecnología adecuada. Es decir, nosotros tenemos clientes que teniendo la tecnología adecuada, y con la tecnología adecuada hablo básicamente en la parte de contabilidad de 3 factores, la plataforma colaborativa con el cliente, el OCR y la conciliación automática, no la conciliación manual, sino la integración bancaria. Esto permite duplicar el número de empresas, de clientes, mejor dicho, que lleva cada asesor contable. Vamos, por barrer para casa, Amfix. ¿Eh? Por barrer para casa, tecnología como Amfix, que te Claro, permite eso, justo. claro. O sea, Al al final, final es optimizar el tiempo que dedicas a cada cliente. lo bueno de la tecnología, independientemente de que, por supuesto, hoy estamos bajo el paraguas de Anfix, pero incluso vamos a hacer y de Profiture, pero vamos a hacer abstracción de las marcas, ¿vale? Lo Sí. bueno de la tecnología, y sobre todo ahora, es que yo pago por lo que consumo, Álvaro. Como digo, si yo ahora de repente me entra un cliente que me dice, oye, es que es que el asesor anterior me ha dejado colgado y tengo todo el año 2021 sin meter, por ejemplo, imagínate. Yo te digo, toma, ¿no? ¿Cuántas facturas hay de medio año? 5.000. Házmelas. No, porque eres una máquina. Tú te ocupas con tu OCR de digitalizar las facturas, ¿correcto? Yo te pago por ese esfuerzo, pero yo no tengo que contratar más gente. Si no tengo tecnología y me llega este tipo de cliente, ¿yo qué hago, Álvaro? Claro, o sea, al final no estamos hablando de sustituir al personal que va a tener que No, estar, sino es que el mismo personal va a poder llevar más del doble o el triple de clientes. claro. A ver, las personas son insustituibles e importantísimas, porque hasta ahora, todavía, afortunadamente, y espero que dure mucho tiempo, pues las máquinas hacen determinadas cosas, pero no aportan una inteligencia, digamos, versátil y acomodada a la situación real. Entonces, lo que tenemos que intentar, y cada vez conseguir más, cada uno en el área en la que sea experto, que no hay una área mejor ni peor. O sea, que no es mejor ser consultor de negocio o mejor ser no sé qué. Cada uno en el área en que se diferencia. Por eso lo que hablábamos al principio. Las personas lo que tienen que hacer es no hacer lo que puede hacer una máquina. Yo pongo a veces un ejemplo que puede sonar un poco gracioso o decir, mira, María José, vaya ejemplos que nos pones, pero yo os hago una pregunta a todos, incluido a ti, Álvaro. ¿Quién es más rápido lavando? ¿Un lavavajillas, por ejemplo, o una persona? A ver, probablemente sean o puedan llegar a ser igual de rápidos, solo que el tiempo que el lavavajillas está lavando, yo estoy haciendo otra cosa. Pero es que no es Entonces, eso verdad, me permite. porque la persona es más rápida. O sea, tú te pones a fregar y tardas menos que un Sí, lavaplatós, que es más o menos el argumento que muchas veces utilizamos. No, es que yo meto las facturas o mi gente mete las facturas muy rápido. Sí, sí, sí. Y yo lavo rapidísimo. Pero es que lo que tú has dicho es la verdad. Es decir, al final yo puedo ser rapidísima
metiendo facturas o fregando platos o haciendo cosas que no tienen valor. Pero mientras hago eso no puedo hacer otra cosa, porque lo único que no se puede desdoblar es el tiempo. Es lo único que no podemos desdoblar. Entonces, la tecnología lo que permite ser más rápida, o sea, no tiene por qué ser más rápida que la persona. Es que lo hace sin que la persona intervenga. A mí me da igual que tú tardes en procesar un OCR un segundo o 17, que es 17 veces más, porque yo no voy a ocuparme de eso. Esa es de verdad el valor que aporta la tecnología. Entonces, Una pregunta que me viene aquí, y perdón que te corte, sí, dime. es que aquí hay cierto miedo también de cara a incorporar tecnología, cómo se lo van a tomar mis empleados. O sea, Vale. hay mucho miedo de cara con los gerentes del despacho con los que yo hablo, que se encuentran esto de decir, es que no quiero tecnología porque precisamente no quiero sustituir a nadie. Pero en realidad, como yo lo veo, y nos corriges, no es sustituir, sino ayudar a que haga mejor su trabajo. Pero, contéstanos. Mira, haciendo un poco de historia, pero historia de verdad, en tiempos del reinado de Isabel II de Inglaterra, que todos las conocemos por las películas, esta señora tan rara de pelo pelirrojo, medio calva, pues es cuando se empezaron a promover el uso de la maquinaria textil, de los telares. Hubo huelgas salvajes, se quemaban los telares e incluso algunos representantes del sector textil de aquel tiempo en Inglaterra, que era súper poderoso, hablaba con la reina y le decía, Majestad, es que se van a quedar todos sus súbditos sin trabajo y por tanto no van a poder comer. Esto es verídico. Y yo hago una pregunta, ¿alguien cree que la gente vive peor ahora en Inglaterra que en el siglo XVIII o en el siglo XVI? Claro que la gente pone resistencia al cambio, pero la gente pone resistencia al cambio básicamente por dos cuestiones. Primero, porque no sabe cuál es el futuro. O sea, una de las cosas importantes es que tenemos que comunicar. Si tú me vienes a mí ahora mismo, a mí me dices, mira, María José, esto que haces tú también lo voy a grabar y lo voy a hacer sin tu intervención. Por ejemplo, imagínate, por decir una tontería, yo me puedo sentir y decir, bueno, pues entonces ya, bueno, a mí no me pagan nada por esta charla, lo pongo de antemano, pero imaginaos que sí. Pues yo me puedo sentir agobiada y decir, me van a quitar el trabajo. Claro, normal. Es que es razonable, comprensible y yo me pongo de parte de los empleados en este caso. Es que tenemos la obligación de comunicar cuál es la estrategia y qué es lo que vamos a hacer. Eso por un lado. Dos, no podemos esperar que una persona que lleva 10 años, 12, 15, 7 o los que sean haciendo una determinada tarea, de repente, por una inspiración divina, la mañana siguiente se ponga a hacer otra o aportar valor. Porque aquí nos llenamos la boca de aportar valor. No, valor añadido. ¿Pero qué es el valor añadido? ¿Alguien me lo puede poner por escrito? Yo le preguntaría, ¿me puedes decir qué es valor añadido? Claro, la gente no se levanta, no está un día metiendo un montón así de facturas y al día siguiente con una mesa vacía, que es uno de los grandes vértigos que tenemos todos, se pone a hacer propuestas de valor añadido a los clientes. Esto no sucede, Álvaro, en la vida real. Claro. Esto es un plan y hay que prepararlo, hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo a los clientes, pero hay que comunicarlo a las personas que colaboran con nosotros. Y si vamos a dar servicios de valor, tendremos que determinar qué servicios, qué es lo que yo quiero hacer, con qué tipo de clientes quiero trabajar. ¿Qué es lo que yo sé hacer mejor? Pues mira, yo lo que mejor sé hacer es conseguir las subvenciones. Me invento un servicio cualquiera, ¿eh? Pues me voy a dedicar a buscar clientes a los que les venga bien tener subvenciones y que sean de un perfil que esto les interese sobremanera. Y habrá personas en mi equipo que estén preparadas para eso y personas que no. Y a las que no les tendré que formar y darles un tiempo para que hagan ese cambio, igual que lo hago yo, igual que lo hace el cliente. Hombre, y con una medición de objetivos y de productividad. Si la persona colabora, parece es un poco peyorativo, quiero decir que si la persona forma parte de esta misma estrategia y tira para adelante con nosotros, pues es estupendo y si no, pues claro, evidentemente habrá que tomar decisiones, pero no es una causa, es una consecuencia. Entonces, es comunicar, formar y medir. Y ya está. Y claro que o sea, cualquier cambio nos cuesta a todos. O sea, la resistencia al cambio no es un pecado, la resistencia al cambio es algo humano.
y normal y natural, porque a todos nos cuesta cambiar nuestras rutinas básicamente porque la estabilidad del ser humano afecta al sistema límbico y nosotros nos sentimos más seguros cuando las cosas permanecen estables. Cuando las cosas hay incertidumbre, nuestro sistema, digamos, más antiguo, el que tiene más que ver con nuestro cerebro más primario, se pone en tensión porque es una situación que no controlamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso nos afecte menos? Pues prepararlo, planificarlo, comunicarlo, formar a las personas a los que necesiten y después medir, porque claro, si no, al final no sabremos las consecuencias de todos esos cambios, ¿no? Me viene, y hablando de esto y encima del sistema límbico y demás, me viene la frase de Darwin de el que sobrevive no es ni el más rápido ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y es que un Claro, poco vamos por ahí. claro, Evidentemente nos cuesta y a todos nos cuesta. O sea, cambiar de teléfono y tener que pasarte todos los números o lo que sea ya es bastante difícil, pues imaginaros en una herramienta de trabajo. Pero es que si no lo haces, es algo que... claro, pero es muy importante. Y ahora voy a hablar de Anfis, por ejemplo, en concreto, ¿eh? Quizá por la experiencia que yo tengo. A veces cuando nos planteamos los cambios nos planteamos un modelo de ahora ya todo, ¿no? Mañana, o sea, hasta hoy he trabajado de una manera y mañana voy a trabajar de otra. Esto va a fracasar casi seguro, porque no somos capaces de hacerlo. Podríamos hacerlo si se diera la circunstancia de que podemos cerrar la asesoría durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Cerramos todo, hacemos un parón, nos configuramos todo, aprendemos la nueva aplicación, establecemos los argumentos para el cliente, vemos cómo se lo vamos a contar, vemos cómo se lo vamos a facturar, preparamos a la gente y después volvemos a abrir las puertas de la asesoría y se lo explicamos. Pero es que esto no se puede hacer, porque al cliente hay que darle servicio todos los días. Entonces, las mejores prácticas a nivel europeo, por ejemplo, en despachos que yo he estado trabajando con ellos, por ejemplo, en Holanda, en Reino Unido, en Francia, lo hacen de una forma, digamos, paulatina. Lo que hacen es que dentro del equipo seleccionan a aquellas personas que por su perfil, por su proclividad a la tecnología, por su capacidad, digamos, de didáctica con los clientes, por varios, digamos, factores, son las personas que pueden liderar ese proceso. Y entonces seleccionan un determinado grupo de clientes que también son esos clientes más dispuestos a hacer este tipo de cambios y empiezan por ahí. Lo que no empiezan es con el señor que tiene 65 años, que no ha cogido un ordenador en su vida y le dicen, no, mira, te voy a poner una plataforma colaborativa, te va a decir el cliente, pues mira, es que me pilla un poco mal ahora me pilla fatal. Entonces, yo analizo mi cartera de clientes, selecciono aquellos clientes más innovadores, que siempre hay un 10, un 15% de la cartera de clientes más innovadores, más animosos, o por la edad, o por el tipo de negocio que tienen, o por lo que sea, y cojo un determinado número de personas de mi despacho según el volumen de personas y de clientes, y empiezo por ahí, y empiezo esa línea. Y a medida que voy asentando esa línea, voy educando al resto de los clientes. Y siempre habrá un porcentaje de clientes, Álvaro, que sea reductible. Y entonces yo ya decidiré si por la rentabilidad de esos clientes me interesa seguir haciéndoselo a mano o medio a mano, o les invito y les doy la tarjeta de otro para que les dé trabajo a la competencia y no a mí. Pero este proceso paulatino nos permite adecuar la velocidad del cambio también a la estructura que tengamos y al momento también. Por eso así sí se puede empezar en cualquier momento del año. Porque esto no implica darle la vuelta al calcetín. Esto es algo que yo preveo y planifico. Entonces, fijaros que si yo soy capaz de duplicar por la tecnología la capacidad, significa que cada persona, en lugar de tener estos ingresos por persona en función del volumen del despacho, lo que veis a la izquierda, puedo llegar a ir incrementándolo hasta por aquí. Y es lo que decía antes. En UK, en el Reino Unido, la facturación por empleado es de 91.200 libras de media. Yo quisiera terminar para hablar un poquito también de Profiture, que es
La herramienta que hemos enlazado con Anfix, de manera que podáis tener datos para poder medir todo esto, para poder de verdad saber si un cliente es rentable. Preguntaros y poneros un poco en el reto de si podéis contestar estas preguntas con datos, no con impresiones, no con sensaciones. ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado a cada cliente? Si tenéis la información actualizada, ¿cuál es la última factura que hemos contabilizado a un cliente determinado? ¿Quiénes son los clientes más rentables? ¿Qué tipo de clientes son más rentables para mí? ¿Las peluquerías, los restaurantes, las empresas de servicios, los freelancers? ¿Quiénes son? ¿Estoy perdiendo dinero con alguno? Y diréis, pero bueno, qué barbaridad. Entre un 10 y un 15% de los clientes de cada asesoría son deficitarios. Nos hacen perder dinero. No es que no ganemos, es que perdemos dinero con ellos. Pero para saber, o sea, no vale con que sepamos que la asesoría nos da una rentabilidad del 5, del 10, del 15 o del 40. Es cada cliente en concreto es o no rentable. Y si un cliente no es rentable, salvo que sea, perdonar, un familiar, amigo o vecino, tenemos que subirle la cuota. Igual no lo podemos hacer de una vez, pero también pues planificamos unas subidas. Y puede ser que pierda dinero con algún cliente en un momento determinado por una situación crítica del cliente, pero lo asumo, porque el cliente está en un periodo malo, pues como el año pasado, por ejemplo. Pero no que cuando hacemos nosotros el análisis con Profiture, que es la herramienta que hemos diseñado precisamente para responder a estas preguntas con datos, el asesor se echa las manos a la cabeza y dice, madre mía, sé que hay eso, un 10, un 15% de mis clientes con los que pierdo dinero. No es que no gane, pierdo. Luego, ¿en qué segmentos me puedo especializar? ¿Quiénes son? ¿Por qué decido en qué segmentos? Porque son en aquellos en que tengo los clientes más rentables. Hacíamos un análisis muy recientemente de una asesoría de Andalucía, que pequeñita, tiene 70 clientes, y de 70 clientes había 20 sectores diferentes. De 70 clientes. ¿Esto por qué pasa? Porque yo no elijo al cliente, el cliente me elige a mí. Entonces, da igual que sea, pues había de todo. Había restauración, había servicios profesionales, había autónomos, había construcción, había. Pero si yo sé que mis clientes más rentables, porque es donde yo soy más experto, son los clientes de desarrolladores de software, por ejemplo, que hay un montón de freelancers, pues voy a intentar que mi imagen de marca se relacione con este tipo de clientes, que mi web identifique esos servicios para este tipo de clientes, que en Twitter yo tenga una imagen fresca porque es un tipo de cliente determinado, que esté en las redes donde se mueven este tipo de personas. Y a partir de ahí empezarán a llegarme más este tipo de clientes en otros. Y luego, una vez que lleguen estos clientes, ¿a quién le asignamos el trabajo de este cliente? Pues básicamente, en mi experiencia, al que protesta menos de todo el equipo que tenemos o al que levanta la mano. Porque no somos capaces de determinar cuál es la carga de trabajo real de cada persona. No cuántas empresas lleva, sino cuál es la carga de trabajo real. Porque yo puedo tener una empresa con 400 nóminas o 400 empresas con una nómina y no es el mismo trabajo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que pretendemos con estas? O sea, ¿por qué estas preguntas? Porque son las que van a determinar realmente si tenemos la asesoría rentable que nos merecemos, que es el principio de la conversación de hoy, ¿no? Y tenemos que intentar porque es bueno para nosotros, para nuestro negocio, para la escalabilidad y sostenibilidad futura, aprovechar todos los recursos que se ponen a nuestro servicio, tanto de tecnología como de marketing, como de análisis de negocio, como es Profiture, como de lo que queramos. Todo lo que está a nuestro servicio tenemos que utilizarlo para poder rentabilizar nuestro trabajo. Me he quedado un poco con la sensación de que muchas de estas preguntas, por supuesto, son absolutamente desconocidas y que además, una vez tengamos las respuestas a estas preguntas, ¿qué hacer? ¿Sabes? Creo y lo voy a utilizar un poco porque te he estado escuchando con atención e incluso tomando notas de todo,
lo voy a utilizar un poco de enlace de todo lo que hemos visto. O sea, al final partimos de que hay un cambio, el cambio nos arrastra, porque al final el cambio tecnológico es algo sectorial, no es algo individual. Por mucho que yo me niegue a utilizar tecnología, si el resto de asesorías lo incorporan y yo no, voy a dejar de ser competitivo, por lo que el cambio es necesario. Este cambio, al final, tengo que medir los datos de mi despacho para saber hacia dónde quiero ir o cómo quiero ser de mayor, si me permitís la expresión. Luego, hacer una estrategia en la que involucremos un poco a todos nuestros empleados y que sepamos pues cómo formarles, cómo comunicarles esa estrategia y también pues un poco decidir cómo lo vamos a hacer y luego pues que el cambio sea gradual. Evidentemente da mucho más miedo el cambio si es un salto al vacío que si vamos como el ejemplo que me ponías tú antes, que es de pintando una habitación por habitación de la casa, pero no podemos estar todo el año sin pintar o 40 años sin pintar. O sea, al final Claro. podemos prescindir de una habitación e ir haciendo ese cambio gradual. Entonces, Simplemente si me permites una matización, Álvaro, y es que, insisto, la tecnología no tiene valor por sí mismo. No es porque los demás tengan tecnología, en mi opinión, que yo tengo que ponerla. Porque si yo soy Dalí, no necesito tecnología. Mi servicio es diferente. Es un servicio, yo soy un artista. Si mi asesoramiento es un asesoramiento diferente, yo puedo decidir no utilizar tecnología. La cuestión es que es muy difícil, y yo conozco muy pocos despachos que pueden abstraerse de hacer la parte más básica del servicio. Es muy difícil quedarte solo con la parte de arriba del servicio al cliente. Entonces, inevitablemente todo esto pasa por hacer la contabilidad, por hacer las nóminas, por hacer los impuestos, por hacer la parte menos, digamos, glamurosa, ¿no? De que hay. Entonces, la tecnología lo que hace es hacer eso en una gran parte por mí. Esa es la real importancia de la tecnología, es que hace eso por mí. No es que el otro la tenga. El otro la va a tener seguro, pero sobre todo es que yo la voy a tener ¿para qué? Para que esto que no aporta valor, y no aporta valor no porque no sea importante, claro que es importante, si no está bien hecha la contabilidad, todo lo demás no vale para nada. Cuando dicen, no, es que la contabilidad no tiene valor, sí lo tiene. Lo que no es que no se la puede monetizar, no le puedes poner un precio muy caro, porque los demás lo hacen muy barato y estamos en un sector, y estamos en un mundo donde esas son las reglas del juego y hay que convivir con ellas. Entonces, ese es el real valor de la tecnología, es que soy capaz de, por así decirlo, multiplicar mis manos sin tener que contratarlas y ajustar mis costes a mis ingresos, si suben o si bajan. No estoy condicionado por una estructura anterior o posterior. Esa es la gran ventaja, en mi opinión, ¿eh? muchas veces que también, y yo me lo encuentro, que el incorporar tecnología muchas veces lo que pretende es seguir haciendo lo mismo, pero de otra forma. O sea, con tecnología. Entonces, creo que también la incorporación de tecnología dentro del despacho es un poco un cambio de chip, un cambio de la forma de trabajar para poder exprimirlo precisamente. Claro, la ventaja que yo creo es que yo creo que tenemos que desmitificar un poco muchas cosas y yo no sé si quizá porque me voy haciendo más mayor o porque veo más cosas, desmitifico. Hemos hablado hoy también muchas veces del valor. No siempre hay que optar por el valor. A veces queremos optar por el volumen. O sea, a ver, que los chinos venden un montón y que no aportan valor. O sea, que venden cosas de una calidad muy baja, pero tienen unos negocios que cada uno puede decidir qué es lo que quiere de su negocio. Yo no quiero dar valor, yo no quiero ser un consultor de negocio. Yo lo que quiero llevar son todas las tiendas de, yo qué sé, de bolsos de Madrid o de Teruel o de España. Pero si quiero llevar muchas tiendas, necesito tecnología. Porque si no, Sí, lo que y si quieres necesito llevar todas las de España, necesitas tecnología para poder deslocalizarte también. si además son de España, necesito tecnología, a poder ser que esté en la nube para poder tener movilidad. Y además para que mis clientes puedan consultar sus datos. Pero eso volumen no es valor, ¿eh? Si lo que opto es por valor, necesito una tecnología para que haga las cosas más básicas y yo puedo hacer las cosas más complicadas.
pero en un caso y en otro necesito la tecnología si quiero escalar. Si no, no puedo. Si no, estoy esclavo del número de empresas que puede llevar cada asesor. Nada más. La tecnología, esto es algo que repito bastante, la tecnología siempre nos da o tiempo o información. Como tú Correcto, utilices ese tiempo o utilices esa información, es cosa tuya. correcto. Es así, es perfecto. Tiempo o información. Y las dos cosas la mayoría de las veces. Y las dos cosas. Ujú, eso es. Pues dejamos, si queréis, 2 minutillos por si tenéis alguna última pregunta, pero bueno, ya nos hemos pasado de la hora. Así que dejamos un par de minutos y vamos concluyendo. Te he ido lanzando las preguntas y me habéis preguntado muchos si vamos a compartir la presentación o la grabación. Yo te pido permiso, María José, Sí, sí, si... sí, claro que sí. Vale, Podemos pues compartir y estamos a vuestra entera disposición. Vamos, hablo por Álvaro, pero estoy segura que es así y hablo por los dos. Álvaro os puede pasar el contacto bueno, el suyo por supuesto y el mío también. Y estamos a vuestra disposición para emplear o para charlar de lo que queráis, porque al final, insisto, mirad, esto no es generosidad, ni es que somos así de buenas personas, es que si a vosotros os va bien, a nosotros también. Porque todas las empresas de software o de consultoría del sector crecerán más cuanto más crezca el sector, cuanto más potente sea, cuanto más rentable. Entonces, Anfix, Profiture, seremos más interesantes, podremos tener más clientes, podremos tener clientes más contentos si todo esto empieza a funcionar bien para vosotros. Por eso de ahí el esfuerzo que hemos hecho tanto Anfix como Profiture para hacer herramientas que realmente den respuesta a estas preguntas que son las del día a día, que no son las preguntas fantásticas y maravillosas. Por eso os digo, insisto, que no solamente compartiremos la presentación, sino que estamos a vuestra disposición para charlar por teléfono, por mail o como queréis, para dudas, preguntas ya más puntuales o cuestiones que os preocupen a cada uno de vosotros y en la medida que podamos ayudar, pues se cata. he puesto en el chat mi email, ¿vale? Ujú. Para que lo tengáis a mano. De todas formas, pues os suelen llegar. Es alvaro.garcia@anfix.com, por si no eso. Y cualquier duda, o si queréis la presentación, o queréis, se os ocurre una duda ahora cuando lleguéis a casa o cualquier otra cosa, transmitírmelo y yo se lo intento canalizar. Si es para María José, se lo canalizo yo directamente, o como sea. Pero al final, como ha dicho ella, y visto que hemos ido resolviendo casi todas las preguntas que han ido saliendo, entonces no hay muchas más preguntas ahora. Eh, como ha dicho ella, al final nuestra intención siempre es un poco estar de vuestro lado y daros un poco, muchas veces, como decía Adam Smith, el pez no sabe que está en el agua hasta que alguien le saca. Y es que muchas veces estamos tan encerrados en nuestro propio despacho, en la realidad de nuestro propio despacho, que no estamos viendo tampoco la realidad de todo el sector, todo hacia dónde va. Y muchas veces no sabemos cómo salir de ese agua. Entonces, Eso es. un poco nuestra intención, con la visión un poco general y preguntando y hablando con muchos de vosotros, tanto ella desde Profitur como en mi caso desde Anfix, pues un poco intentamos acompañaros en esta transformación digital y ver, pues no solo a nivel herramienta, sino también a nivel conocimiento o apoyo o como se quiera llamar. Al final, yo quisiera empezar o sea, terminar como hemos empezado. De verdad, os merecéis una empresa rentable. Todos nos merecemos, pero todos nos merecemos tener una buena vida, unos buenos ingresos, pero todos aquellos como vosotros que habéis apostado por crear un negocio, que habéis dedicado un montón de horas, que arriesgáis vuestro dinero, vuestro tiempo, vuestro futuro en crear una empresa, os merecéis una empresa rentable. No podemos resignarnos a que esto va a ser siempre así. Es que hay posibilidades de que esto cambie, reales, de verdad. Solo que hay que empezar a trabajar, digamos, contextualizando, teniendo datos, sabiendo qué es y hacia dónde queremos ir y a partir de ahí, pues ya planificaremos. No pasa nada y a veces nos equivocaremos y volveremos otra vez para atrás. Porque esto es un camino, no es un estado. Pero tenéis derecho a tener una empresa que sea lo mejor posible y que os dé pues, satisfacciones tanto a nivel económico como, por supuesto, a nivel profesional y a nivel personal. O sea que
Nada, reiteraros las gracias porque estéis aquí una tarde de julio y con el calor y las sociedades en medio con nosotros. Y nada, un placer y ya repetiremos, espero, Álvaro, algún día Sí, esta charla. ya Y sabes que a mí me encanta compartir de escenario contigo, eso es. que, que al final, oye, pues estando dentro del mismo sector y yo, en lo que has dicho de todos merecemos una empresa rentable, al final yo, y me pongo un poco de corazón, y es que cuando muchos de nosotros, cuando nos metimos en esto, o sea, no creíamos que la mayor parte de nuestro trabajo iba a ser el gestionar documentos, el gestionar papeles. O sea, yo pensaba que mi trabajo iba a consistir mucho más pues, en ayudar a Domingo, el de la peluquería, o a Victoria, la de la panadería, a levantar la persiana, a tener un mejor negocio. Y por eso me da mucha rabia la pregunta que he hecho yo al principio, que es de si realmente estamos dando ese servicio de asesoramiento real o todo el tiempo nos lo consume Otra la cosa. gestión. Eso. Y has dado tú perfectamente los datos, el 80% del tiempo nos dedicamos a la gestión y solo dedicamos un 20% a esa tramitación. Entonces creo que también esto es una oportunidad para ganar esta empresa rentable y no solo rentable, sino más gratificante, Correcto. que yo creo que es hacia donde deberíamos ir. Pues nada, lo dicho, un placer. Felices vacaciones para todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Os he dejado el correo en el chat y lo he dicho, escribirme por ahí si lo necesitáis. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, María José, de verdad y de corazón. Gracias a ti, Álvaro. Chao. Hasta luego. Adiós.